María fue a visitar a su prima Elizabeth, dice, mi corazón, dice, engrandece a Dios, mi espíritu, dice, se regocija en el Dios de mi salvación. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo María en ese momento? Estaba engrandeciendo a Dios por la intervención del mismo para salvación de su pueblo Israel. Por eso decía, mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. Jesús, que había llegado, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo a su vientre, era el Dios el que María estaba engrandeciendo en ese momento, ¿sí? Porque Dios mismo había llegado para intervenir en la salvación de su pueblo Israel, ¿sí? Cuando todo estaba quizás perdido, 400 años de silencio sin escuchar la voz de Dios. Dijo María, me regocijo. Mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos se regocijan? Lo mismo que María decía en su corazón, con sus labios, con sus palabras, al saber que Dios intervino para nuestra salvación, para nuestra redención. Perdón, mis hermanos, como que me pongo emoción. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice. Cuando pienso en lo que es Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros, me llena de emoción, de gozo, al saber que no merecíamos estar aquí en este lugar, pero en su misericordia, en su amor, en su compasión que tuvo para con nosotros, para con la humanidad, dice que nosotros los gentiles, que no éramos pueblo, que no éramos parte de Israel, nos trajo y nos injertó en el verdadero olivo, y ahora pertenecemos a la familia de Dios. Por eso es que me gozo, ¿verdad? Me regocijo, como decía María, mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación. ¿Por qué? Porque María estaba diciendo, estaba contenta, estaba alegre, diciendo, pues ahora tenemos a alguien que nos va a salvar, que nos va a liberar y nos va a dar una nueva vida. Bueno, eso no es el tema, pero el tema es muy interesante, perdonados para proclamar, el tema de hoy. Muy interesante, muy bonito, lo necesitamos, que esa palabra, ¿verdad?, llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y que no solamente la escuchemos, sino que la guardemos en nuestra vida, en nuestro corazón, y en el momento adecuado, cuando andemos allá afuera, lo pongamos por obra, en práctica. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, en su capítulo 6, y vamos a estudiar del 1 al 8 hoy. Y el tema de hoy se llama perdonados para proclamar. Amén. Isaías 6, del 1 al 8. Si lo tienen, mis hermanos, los que se puedan poner de pie, se ponen de pie y oramos. Altísimo Dios, te honramos y te bendecimos en esta tarde, en esta noche, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Porque tú has, Padre Santo, tenido misericordia de cada uno de nosotros, por la cual, Dios mío, hoy estamos de pie en este lugar, sabiendo, Padre Santo, que tu palabra nos dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias, y cada mañana, Dios mío, se muestran al poder levantarnos y ver la luz del día, poder respirar, poder ver, Padre Santo, el mundo, Padre Santo, que tú has creado con tus manos. Te honramos y te bendecimos, oh Dios, en esta tarde. Te pedimos que tú seas en este día, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, enseñándonos, mío, tu palabra, y que nuestros corazones estén verdaderamente preparados, Padre Santo, como esa tierra fértil donde pueda caer tu semilla, Padre Santo, y pueda llevar fruto al 60, al 70, al 80, al 100. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.
Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos. Cuando pensamos en lo que es Dios, es una pregunta. Cuando pensamos en lo que es Dios, ¿qué se nos viene a la mente? Alguien que me ayude. Cuando piensan en Dios, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Amor. Amor. ¿Qué más? Poder. Poder. ¿Qué más? Reverencia. Reverencia. Bendición. ¿Mande? Bendición. Bendición. Misericordia. Amén. Misericordia. ¿Qué más? Compasión. Cuando pensamos en Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros, es lo más importante. Porque como pensemos de Dios, esa es nuestra manera de vivir y de servirle. ¿Sí? Si pensamos que es un Dios chiquito y que no tiene mucho poder, pues vamos a desempeñar nuestro trabajo no con entusiasmo, porque vamos a decir, no, pues ¿para qué voy a servirle a un Dios que no tiene poder, como dijo el hermano? Cuando pensamos en Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, es lo más importante para nosotros, porque entonces vamos a dar lo mejor de nosotros. Entonces, estaba leyendo el estudio y encontré un escritor que se apellida, no sé si lo han escuchado, se apellida Tozer. Dice que este fue un escritor, fue un pastor cristiano y que la mayoría de sus años de ministerio lo desempeñó en Canadá. Dice que este hombre estuvo predicando empezando en los 1900. Y dice que a este hombre no le gustaba que le elogiaran lo que él hacía o le decían, pastor, ha hecho muy buen trabajo en su iglesia, o pastor, tiene una muy buena iglesia, muy linda iglesia. Dice que él decía, no me digan eso. Porque cuando yo, lo que yo hago, lo que yo siento cuando estoy, ¿verdad?, enfrente de la iglesia o instruyendo a la iglesia, le digo, yo no lo hago para que ustedes me digan que yo lo hice bien. Lo hago, digo, porque yo sé que Dios me va a dar un día la recompensa de mi trabajo que yo hago. ¿Sí? Y escribió una frase y se me hizo muy importante y dice, bueno, si ustedes lo quieren buscar, lo pueden buscar en internet, está su biografía ahí. Está muy interesante, muy interesante. El escritor, o sea, el pastor, lo pueden buscar por AW y luego Tozer. Es muy, bueno, yo leí mucho de la literatura, parece que escribió como 2 libros nada más, pero está muy interesante, o sea, lo pueden buscar y lo pueden, pues, más o menos, ¿verdad?, leer lo que él hizo, lo que él decía. Pero una frase que escribió dice, lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios y lo que hizo es lo más importante para nosotros. Dice, es imposible mantener nuestras prácticas morales sanas y nuestras actitudes internas correctas mientras nuestra idea de Dios sea errónea o inadecuada. Eso es lo que escribió él. Voy a leer otra vez la segunda parte. Dice, es imposible mantener, dice, nuestra práctica moral y sana, o también cristianas, y nuestras actitudes internas correctas, dice, mientras nuestra idea de Dios sea errónea o inadecuada. ¿Sí? Cuando tenemos el conocimiento de lo que es Dios real, entonces podemos servir a Dios con todo nuestro corazón. El salmista David decía, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y luego dice, de la boca de los niños y de los que maman, dice, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos,
para hacer callar, dice, al enemigo y al vengativo. Y luego dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? David tenía un conocimiento de Dios y lo proclamaba y lo decía, cuando veo, dice, tus cielos y la hora de tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste. Se sentía pues muy pequeño. Dijo, ¿qué es el hombre? Dice, para que lo visites o para que tengas de él memoria. ¿Sabían que hay un canto que me gusta mucho, que siempre lo escuchaba yo, que mi papá lo cantaba y decía, Dios por el cielo, dice, nunca ha llorado? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿O no? Dice, Dios por el cielo, dice, nunca ha llorado. Dice, nunca ha sufrido Dios por el sol. Hizo más por el hombre que él formó, y se fue traspasado su costado, o sea, fue herido. Nosotros los seres humanos, ¿por qué? Porque no la aceptamos como el Dios que es. Sí, y nos incluimos, aunque nosotros no fuimos los que estuvimos ahí diciendo crucifíquenle, crucifíquenle, pero muchas veces con nuestras actitudes es lo que hacemos. Por eso decía este canto, dice, Dios por el cielo, dice, nunca ha llorado, nunca ha sufrido Dios por el sol, mas por el hombre, dice, que él formó, dice, que fue traspasado. ¿Sí? Fue azotado, fue latigado, fue crucificado, hasta llegar al punto, ¿verdad?, de la muerte. El estudio de hoy, vamos a ser firmes, ¿verdad?, y decir lo que es. El estudio de hoy ha llegado a tiempo para nosotros, ¿sí? Porque acuérdense que ya se llega el nuevo año, ¿verdad? Y vamos a necesitar a los nuevos servidores, ¿verdad?, para el próximo. Por eso el estudio se llama Perdonados para proclamar. Si queremos tener el poder del Espíritu en nuestras vidas, debemos comenzar a pensar en buscar más a Dios. Nuestro conocimiento de Dios es lo que alimenta todo lo espiritual en nosotros. Esta palabra lo saqué del libro de Colosenses, a donde dice que la palabra, dice, more en abundancia en nuestras vidas. Y escribí así, si la palabra de Dios, dice, no mora en abundancia en nosotros, dice, todo lo que hacemos para Dios se volverá una carga y no un privilegio. ¿Sí? O sea, si no conocemos a Dios como realmente es, dice que nuestro servicio a Dios se volverá una carga y no un privilegio. La adoración se vuelve forzada y emocionalmente molesta y no una devoción. Lo tercero, en vez de un servicio con amor y con gozo, en obligación y quejas. Y esto lo vamos a ver en el tercer punto que vamos a ver hoy. ¿Sí? Si nosotros no conocemos a Dios como realmente es, lo voy a decir otra vez, si nosotros no hemos comprendido realmente lo que es, y lo vamos a comprender hoy en el primer punto, y en el segundo, y en el tercero vamos a ver esto. Entonces digo, si no conocemos bien a Dios, dice, nuestro servicio a Dios se volverá una carga, dijo, y dice, y no un privilegio, porque el servir a Dios es un privilegio, es una oportunidad que Dios nos da de poder de alguna manera agradecer a Dios por lo que nosotros hacemos. Entonces, si no conocemos a Dios, dice que ese servicio se vuelve una carga y no un privilegio. Nuestra adoración en este lugar, dice, se vuelve forzada y emocionalmente molesta y no una devoción. O sea, no venimos aquí por devoción. Lo tercero, en vez de un servicio de amor y gozoso, en obligación y queja. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad central, a ver si ya tienen sus hojas. Dice,
La visión de un Dios santo y de sí mismo como persona, dice, inflamaron el corazón del profeta con la misión de comunicar el mensaje del Señor. Esa verdad central que tenemos ahí tiene mucho significado cuando lo leemos detenidamente y lo analizamos. Dice, la visión de un Dios santo. O sea, cuando Isaías miró, dice que miró a Dios en esa visión, lo grande, lo fuerte, lo sublime, o sea, todos los atributos de Dios. Y luego mirarse a sí mismo como un pecador, como alguien que necesitaba del perdón y de la ayuda de Dios. Dice que eso inflamó el corazón de el profeta para la misión de comunicar el mensaje del Señor. Texto para memorizar, lo encontramos en Isaías 6:8. Dice, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahora ustedes. El texto para memorizar. Después de que Dios había tratado con Isaías, hizo esa pregunta, dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Cuando Isaías se ha dado cuenta de lo que es Dios y de lo que Él había hecho por él, no titubeó en decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había visto la gloria de Dios, la santidad de Dios. Y luego al verse a Él pecador, ¿sí?, sin un escape para decir, oh, yo me puedo escapar de la presencia de Dios, y que fuera perdonado en ese mismo momento al llegar a la presencia de Dios. Dice que eso inflamó, dice aquí, el corazón del profeta con la misión de comunicar el mensaje del Señor. Hace 15 días estuvimos hablando acerca de la introducción del libro de Isaías. Hoy ya no lo vamos a tocar, pero la introducción que tenemos aquí dice, cuando en un país hay un monarca o un dictador que por largo tiempo, dice, ha gobernado los destinos de esa nación, y esa persona muere, seguramente, dice, hay muchas diferentes emociones y reacciones. Cualquiera que fuera la opinión del pueblo en general, dice, sobre el gobierno de esa persona, el fin de su administración, dice, sería algo muy notable. Podemos imaginar a algún joven que hubiera nacido durante el periodo de ese gobernante, no habría conocido a ningún otro gobierno ni gobernante. Dice, estaría consternado, tal vez hasta temeroso, pensando en el futuro y haciéndose estas preguntas. ¿Qué pasará ahora? ¿Será el nuevo gobernante capaz de guiarnos? ¿Podremos superar las situaciones ocasionadas por este cambio de mando? Algo así podemos imaginarnos en la situación del joven profeta Isaías. Había muerto el rey Usías después de 52 años de reinar sobre Judá. Pero en el momento de la consternación de Isaías, dice, Dios intervino en una visión mostrando que el verdadero soberano todavía estaba en su trono. ¿Alguien ha pasado por una situación de estas, de que pues no tiene a nadie, solamente a una persona, y esta persona pues murió y se siente pues desamparado porque ahora no tiene pues en quién confiarle sus temores, quizás sus necesidades? ¿Alguien ha pasado por alguna situación de esas? La otra vez cuando fuimos al campamento, no sé si se acuerdan, nuestro hermano Darwin nos contaba su testimonio
de que él pues había crecido, ¿verdad? Oh, ahí está, perdón hermano, ya le voy a contar su testimonio. Que pues murió uno de sus tíos, ¿verdad? Dice que él se sintió pues solo, quizás desamparado, porque ahora ya no tenía al hombre que lo miraba como un ejemplo, como alguien a quien seguir, alguien pues que lo pudiera proteger. El rey Usías dice que había gobernado por 52 años. Y este rey Usías había sido el mejor rey del reino de Judá. Dice que había conquistado todos los pueblos a su alrededor. Los había hecho tributarios a Judá. Entonces el reino de Judá había prosperado pues bastante, económicamente. Dice que en la agricultura, dice que había prosperado mucho. Entonces la nación de Israel tenía un tiempo de mucha bendición, de mucha prosperidad. Pero lamentablemente o desgraciadamente muchas veces el ser humano, con una cosa que haga, ¿verdad?, pues le falla a Dios. Y este rey dice que fue al templo y quiso ofrecer, ¿verdad?, sacrificio a Dios, lo cual no le tocaba hacer. Y con ese solo error, dice que Dios lo castigó con lepra. Y desde ese momento fue separado del pueblo, de la nación de Judá, a un lugar así apartado, hasta el día de su muerte. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando servimos a Dios, de no cometer errores. ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés? Dice que golpeó a la roca 2 veces cuando Dios le dijo que le hablara. Y por ese error tampoco entró a la tierra prometida. David, por un solo error, ¿verdad?, cometió adulterio y después dice que la espada no salió de su casa, aunque mismo él no murió. Pero son errores puntuales, ¿verdad?, que vemos. Y en esta ocasión el rey Usías dice que vino, o sea, había hecho todo bien, empezó a reinar desde los 16 años y reinó 52 años. Y en segunda de Crónicas 26:5 dice: y persistió, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, dice, él le prosperó. En el 8 dice: y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, dice, altamente poderoso. Este rey Usías llegó a ser muy poderoso. Por eso digo que todo había conquistado a todas las naciones de alrededor. Y en el 16 es lo triste de la historia, porque todo era feliz, todo era prosperidad, todo era pues yendo, ¿verdad?, de victoria en victoria. Pero en el 16 dice más: cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En respuesta a Dios, dice, lo golpeó a Usías con lepra, y fue un leproso aislado hasta su muerte. Isaías había visto, ¿verdad?, todo el proceso de este rey. Y ahora que había muerto, dice que fue al templo. Y ahí es donde entramos en el primer punto: reconocimiento del verdadero soberano. Y lo vamos a leer solamente del 1 al 4, y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro, dice, daba voces diciendo:
Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humo. Aquí hay unos puntos a destacar. Y es que Isaías, pues, quizás había ido al templo, ¿verdad?, con un sentimiento de tristeza por haber, ¿verdad?, tenido a su rey que por 52 años había reinado y que se había hecho poderoso y que había prosperado el pueblo de Judá. Ahora había muerto. Entonces quizás iba a orar y a decir, ¿sabes qué, Dios? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de tu pueblo? ¿Qué va a hacer de Judá? Ahora sus enemigos se van a levantar y van a venir y querer conquistar una vez más al reino de Judá. ¿Qué vamos a hacer? Entonces dice que llegando él allá, lo primero dice que vio, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Aquí la palabra Señor en el hebreo quiere decir Adonai. Esta palabra Señor que encontramos en el versículo 1, donde dice, vi yo al Señor, o vi yo a Adonai. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Adonai? Es un nombre que le pertenece a Dios. Adonai quiere decir Señor de señores, Rey de reyes. Amén. ¿Qué es lo que Dios trataba de comunicar a Isaías? Que aunque un rey poderoso que había hecho prosperar a una nación, todavía había uno superior a él. Y es Jehová de los ejércitos, que también es otro nombre que se atribuye aquí a Dios. Ahorita vamos a ver qué quiere decir. Que es Jehová, Jehová Nisi. Aquí lo que vamos a aprender, Jehová de los ejércitos. Primero, Señor es Adonai, ¿sí? Que ahora que este rey Usías, que había sido prosperado mucho, que había muerto, no había razón para que Isaías estuviera triste porque ese rey había muerto, porque todavía, dice, el soberano del rey, o el soberano de la tierra, el rey de reyes y señor de señores, todavía estaba gobernando en su trono alto y sublime. ¿Sí? O sea, alto y sublime quiere decir que está sobre todo reino de la tierra. No hay un rey más grande que nuestro Dios. Entonces, esto debería traer a Isaías paz. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos por problemas y no hallamos quizás la salida a nuestras dificultades, podemos confiar en el Dios Adonai, el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Sí? Aunque todos los demás hayan fracasado, nosotros tenemos todavía al que está sentado que tiene su trono en el alto y sublime. Y luego dice que sus faldas se llenaban el templo. Eso quiere decir símbolo de realeza, de importante. Dice que los reyes allá, en la tradición de los reyes, entre más largos eran sus vestidos, más poderoso era el rey. De ahí viene cuando las mujeres se visten, cuando se van a casar, con una cola larga, símbolo de realeza. Dice que sus faldas, dice, llenaban el templo, cubrían el templo. Entonces, aquí en la literatura que tenemos, dice, la ocasión de la visión de Isaías fue entonces la situación provocada por la muerte de Usías, el que también, dice, era llamado Azarías, segunda de Reyes 15 del 1 al 7, eso lo leen de tarea. En el año 740 antes de Cristo o de Jesucristo, para el joven Isaías, dice, Usías era más que solamente un rey de Judá. Era el único rey que Isaías, dice, había conocido. El joven había ido al templo, tal vez buscando consuelo en su angustia, pero seguramente, dice,
no esperaba lo que pasaría ahí. Muchas veces venimos a la iglesia, pero no venimos como que con esa expectativa, ¿verdad? De encontrar algo sumamente poderoso, algo sobrenatural. O venimos a veces con cargas a la iglesia y digo, bueno, voy a ir a la iglesia a ver si Dios me ayuda, a ver si Dios me sana. Entonces venimos con una expectación muy baja. Isaías quizás iba con ese pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Todo lo que pasó ahí, dije, lo asombró en gran manera. Isaías vio, dice, una visión al Señor, el único y verdadero soberano. Dios lo capacitó para percibir su majestad inconcebible. Le atribuyó al joven un trono, ricas vestiduras y una apariencia humana y personal. El Dios invisible le reveló que aunque Usías había muerto, el verdadero rey de Judá todavía estaba sobre su trono, exaltado sobre todos los monarcas terrenales. Por eso es que es el Dios Adonai, Señor de señores, Rey de reyes. Y luego sigue, ¿verdad?, la narración de su visión. Dice que él miró que había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos seres especiales que Dios ha creado, eran los únicos que podían estar en el lugar santísimo. Cuando Dios le habló con Moisés y le dijera que construyera el tabernáculo en donde moraría la presencia de Dios, había tres partes separadas del tabernáculo: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En el lugar santísimo dice que es donde moraba la presencia de Dios, y en ese lugar santísimo estaban, dice, que los querubines, los seres que Dios ha creado especialmente para la adoración a Dios. Nadie podía entrar en ese lugar, solamente los querubines. Y esto es muy importante destacar, que viviendo o estando estos seres en la misma presencia de Dios, contemplando su santidad, dice que con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque no podían ver la santidad o la gloria de Dios. Entonces dice que con 2 cubrían sus pies, símbolo de humildad. Y dice que con 2 volaban, símbolo de servicio a Dios. ¿Sí? Estos seres especiales, que se le llama seres ardientes en el Éxodo, todavía cubrían sus rostros y sus pies, reconociendo, ¿verdad?, la gloria, la santidad de Dios. Y dice que el uno al otro, dice que decían: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. No se atrevían a mirar, ¿verdad?, al Dios santo, sino que de un lado al otro, o sea, por ejemplo, estaban aquí, estaba uno otro acá, y se miraban entre ellos, quizás decían: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. ¿Sí? El Dios, la presencia misma de Dios estaba en ese lugar. Y lo importante de todo esto que decía también es que decía Jehová de los ejércitos. Jehová Nisi, decía la palabra hebrea que utilizaban para este nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Jehová es mi estandarte, quiere decir, o Jehová pelea la guerra por mí. O sea, no había motivo para que Isaías estuviera triste porque el rey Usías había muerto, porque dijimos, el Dios Adonai era el Señor de señores y estaba en su trono. Ahora los serafines decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
Jehová Nisi, el que pelea la batalla por nosotros. Si Usías ya no estaba, todavía estaba Jehová de los ejércitos que iba a pelear por ellos la batalla. Por eso es que cuando Gedeón dice que tenía como temor de ir a la guerra, Jehová le dijo: no habrá guerra o batalla que ustedes peleen, porque el santo Dios, el Jehová de los ejércitos, va delante de ustedes. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte, Jehová el que pelea las batallas por mí. Isaías no tenía de qué preocuparse. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos? Primero, o no le expliqué bien. ¿Por qué no tenía que estar triste o desconsolado por lo que había pasado? Porque Jehová Dios estaba en su trono. Porque Dios o Señor, que dice Adonai, el Señor de señores, estaba gobernando todavía sobre su trono. Y lo segundo es que el Jehová Nisi, el Jehová que es nuestro estandarte, iba a pelear la guerra por nosotros. Si lo aplicamos a nuestra vida, muchas veces nos desesperamos por las cosas que pasamos en nuestra vida, quizás de familia, personal, o de iglesia, o de comunidad, o hasta del país. No debemos de preocuparnos por lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque Dios peleará la batalla por nosotros. Entonces, la repetición de la palabra santo 3 veces enfatiza la plenitud de la perfección divina, separada de la creación e independiente de ella. Nosotros hacemos bien en meditar en Dios y en sus atributos mientras vivimos una vida de servicio humilde, según los preceptos de la palabra de Dios. Estos seres ardientes, dice, cantaban también el nombre del soberano Dios, el Señor de los ejércitos, el que vive en la relación del testamento, pacto con su pueblo. Su nombre, dice, incluye una expresión de gloria, su peso, su valor. La plenitud de toda la tierra es la revelación de su santidad. ¿Sí? Por eso es que ellos decían: toda la tierra está llena de su gloria. O sea, no había un espacio en el universo o en la tierra donde Dios no gobernara. Todo estaba lleno de su poder y de su gloria. Hay unos ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, que lo encontramos en el libro de Éxodo 40, 34 al 35. Cuando el arca dice que fue terminada, entonces dice que la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Y la gloria de Dios descendió en forma de una nube a ese lugar. Dice que nadie podía acercarse, ni siquiera los sacerdotes podían llegar a ese lugar, porque la presencia de Dios había llegado a ese lugar. En Segunda de Crónicas también 5 del 13 y 14, cuando el templo de Salomón fue acabado, dice que la gloria de Dios llegó sobre ese lugar como una nube. La presencia, esa presencia de Dios que se nos dice aquí, se le llama la Shekinah de Dios. La presencia de Dios que lo cubre, que lo llena todo. Cuando María fue, el Espíritu Santo vino sobre ella, y dice que el Espíritu Santo de Dios, dice, vino y la cubrió con el poder de su Espíritu Santo, también es un símbolo de la gloria de Dios. Entonces esa gloria, ¿verdad?, había llegado a ese lugar. Por eso es que leíamos, y en el 4 decía: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, dice, se llenó de humo. Esto es representación de que la casa donde él había llegado, o el templo donde él había llegado,
se había llenado completamente de la gloria de Dios. Entonces dijimos que mi primer punto se llamó reconocimiento del verdadero soberano. ¿Quién era el verdadero soberano? El Señor Adonai. ¿Sí? ¿Y cuál es el aspecto de este Dios? Su santidad. ¿Sí? Porque dicen 3 veces santo, 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 santo. Y enfatiza la plenitud de la perfección divina. ¿Sí? Otra vez, la representación de la palabra santo 3 veces enfatiza, dice, la plenitud de la perfección divina. Entonces Isaías había expuesto, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Reconocimiento de culpa personal y nacional. Isaías 6, del 5 al 7. Ay de mí, dice. Entonces dije, ay de mí, pues que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios impuros, habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos, dice, han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano, dice, con unas tenazas, un carbón encendido, tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Esto es muy importante, ¿verdad?, que podamos entender o considerar. Después de que Isaías estuvo, ¿verdad?, en la misma presencia de Dios, se dio cuenta de su condición, ¿sí?, de la condición en donde él estaba, de pecador. En el capítulo 5, desde el 8 hasta el 23, Isaías había expresado ay. Si ay dice en el 8, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, estaba hablando acerca de aquellos que quieren todo, quieren abarcar todo, la avaricia. Estaba expresando un ay para ellos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios venía sobre ellos. Y luego en el 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino, dice, los enciende. O sea, ay de ellos, porque viene un juicio sobre estas personas. En el 18 dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de ellos. Primera de Pedro también lo dice, que dice, ¿a dónde está? Dice ¿cómo dice? Se me olvidó. ¿Cómo, perdón? Promesa del advenimiento. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, si desde que nuestros padres vivían, decían que Dios venía y no venía, ¿dónde está? Ellos estaban diciendo lo mismo. Decían, venga ya, apresúrese su obra, y dice, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos, desafiando a Dios. Isaías decía, ay de ellos. El 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice. O sea que no estamos no somos muy diferentes a aquellos tiempos, ¿verdad? Porque ahora en estos días a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y luego en el 21 otro ay, dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que
son prudentes, dice, delante de sí mismos. Y el último ay, pues lo encontramos en el 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Lo que justifica al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Fíjense que Isaías había pronunciado 6 ayes de juicio sobre estas personas. Pero él había quedado separado de ellos. ¿Por qué? Porque era el profeta de Dios, ¿verdad? Cuando estuvo expuesto a la presencia de Dios, se miró su condición de que no era mejor que los demás. Y dijo, ay de mí. ¿Por qué? Porque estamos en la misma condición de pecado. Necesitamos a ese Salvador, al Dios que nos ama y que con su amor nos puede perdonar. Si cuando nosotros estamos aquí nos comparamos con nuestros hermanos, no estamos viendo que estamos en la misma condición de pecado y que necesitamos al Señor, a nuestro Salvador. Entonces dice que él se vio a sí mismo y dijo, ay de mí, pues soy muerto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, se vio en la condición real en que él se encontraba. Por eso no podemos estar juzgando a nuestros hermanos de cómo son. Porque también nosotros pecamos. El apóstol Pablo decía, el que cree que está firme, mire que no caiga. Nosotros nos debemos de ayudar mutuamente, ¿verdad? Dice, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Entonces, Isaías exclamó este ay. No era un ay como ay, o sea, como cuando una vez, cuando mi hija estaba pequeña y cometía un error, decía, ay. Como que diciendo, ya la regué. Pues Isaías no exclamó así ese ay, así nada más. No, decía, ay de mí, que soy muerto. Dice, porque siendo, dice, hombre de labios impuros y habitando, dice, en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En el 5 solamente había visto la condición de su pueblo. Ahora aquí está viendo su propia condición, que necesita también al Salvador. ¿Por qué? Porque también sobre él venía el juicio de Dios. Entonces, dice, voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano unas tenazas, dice, un carbón encendido tomado del altar. Esto es muy importante también. Recordemos que el tabernáculo que Dios mandó hacer, dice que era una representación de lo que está en el cielo. Dice que estos serafines fueron al altar del sacrificio, donde se quemaban, ¿verdad?, los sacrificios que el pueblo traía. Y de ese mismo altar de sacrificio, dice que tomó un carbón encendido y lo trajo y lo puso en los labios de Isaías y le dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios y tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. El sacrificio más grande que Dios hizo o que Jesús hizo por nosotros fue Jesús. Es el único que nos puede limpiar de toda nuestra inmundicia, de todo lo malo que nosotros tenemos. Así como estos serafines que trajeron el carbón encendido del altar, del sacrificio, y lo pusieron en los labios de Isaías y fue quitada su culpa, ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que en primera de Juan, que dice, si alguno de ustedes, si alguno de nosotros hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre, dice, nos limpia de todo pecado. ¿Sí?
Cada día nosotros le fallamos a Dios. Cada día nosotros debemos de venir, ¿verdad?, a Dios y decirle: ay de mí. Sí, yo he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Así como el hijo pródigo. No merezco ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué hizo el Padre en su amor, en su misericordia? Dice que lo abrazó, lo besó, le puso un anillo en su dedo, le cambió su ropa, le puso calzado en sus pies. Y luego dice que hizo una fiesta, un banquete, celebrando, ¿verdad? Diciendo: mi hijo era muerto, pero ahora vive. Reconocimiento de la necesidad de servir. Entonces escuché la voz del Señor que decía, el tercer punto: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Después de que Isaías había contemplado la santidad, la gloria de Dios, que eres el que todavía está sentado en su trono reinando con poder y autoridad, y que es santo, 3 veces santo, después de que se había expuesto a su gloria, a la santidad de Dios, después de que él mismo supo que él debería de estar muerto por sus pecados, por sus iniquidades, y Dios lo perdonó, hubo en él una respuesta a ese llamado que Dios hizo. Porque no le dijo: ve. Dice: no, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí. Nosotros como iglesia, como comunidad, muchas veces pensamos que no hay que hacer o ministerios disponibles para trabajar. Pero no es así, porque ministerios hay. Pero muchas veces no hay disposición en nosotros para trabajar. Quizás nos olvidamos por todo lo que nos rodea, por la sociedad en donde vivimos, por la maldad que nos rodea. Nos olvidamos un poco de lo que es Dios, y entonces cuando viene en nosotros ¿cómo se dice? Ese deseo de no trabajar, de no servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero esa santidad que Dios tiene, que nos envuelve, que en vez de matarnos, nos ha traído con brazos, dice, de amor y de misericordia, dice Oseas. Ese amor que nos envuelve debería de nosotros, como Isaías, inflamar nuestro corazón para servir a Dios, conocerlo como Él es, toda la esencia, todo lo que en su plenitud. Decíamos al principio que cuando nosotros conocemos a Dios y la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, nuestro servicio a Dios no será una carga, sino un privilegio. Tomar una posición, tomar un ministerio en esta congregación no va a ser una carga, va a ser un privilegio, sabiendo, ¿verdad?, que hemos sido perdonados de muchos pecados. Y luego la adoración, dice, no será una acción forzada, sino una devoción en nuestro corazón de alabar y de exaltar, de glorificar al Dios santo, al que es 3 veces santo. Dice, y luego el servicio no va a ser en vez, dice, nuestro servicio, en vez de ser de gozo, de amor, de pasión, se vuelve una obligación y quejas. ¿Qué vamos a hacer? Como dije al principio, estamos por comenzar un año de servicio de todos los ministerios. Yo les animo
a que los que tengan un ministerio sigan trabajando. Y de los que no tienen, puedan agarrar uno y trabajar, respondiendo, ¿verdad?, amorosamente y con agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero que se pongan de pie y quiero cantar un canto, que lo cantemos no como no nada más porque no sabemos la letra y todo eso, no, sino que sea una oración en nuestras vidas, reconociendo lo que Dios es y comprometiéndonos con Dios a servirle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Cuando Jesús había sanado al endemoniado gadareno, dice que Él le dijo, dame la oportunidad de ir contigo, dame la oportunidad de caminar, de ir a donde tú vas. Pero Jesús le respondió y le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta, dice, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando, dice, por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esa es nuestra tarea, mis hermanos, de ir y contar cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros, cuánto Dios nos ha perdonado después de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nos ha traído a una nueva familia. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vayamos y contemos las maravillas de nuestro Dios. Bendito Dios expuesta en este día. Ayúdanos, Padre Santo, a
servirte con amor, con pasión, con dedicación, sin condiciones, Señor Jesús, porque tú lo has dado todo por nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a corresponder a ese amor que has tenido para con nosotros, para con tu pueblo. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que mi Señor les bendiga, mis hermanos, y el pastor con nosotros.